Muy buenos días, apreciados hermanos. Estoy muy feliz cada vez que yo predico, le doy gracias al Señor por esta oportunidad y este sagrado privilegio. Es una pasión que la investigación bíblica para mí lo es todo y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes trazando la palabra del Señor. Empezamos así tempranito porque el sermón es largo, pero vale la pena. Es sesudo, pero vale la pena. Es difícil, pero va a valer la pena. Entonces, hermanos, esperamos salir a las 12 en punto, 12, 5, 12 y media, no mentiras, 12 y 10 máximo. Vamos a empezar. Quiero empezar con estas palabras. Y antes de leerlo, este sermón está basado en una premisa muy importante. Y tiene que ver con el conflicto cósmico y la gran saga entre Cristo y Satanás. Para mí es el sermón más importante que yo haya dado en toda mi vida de adventista, por lo menos en 38 años. Este sermón traza toda la línea del plan de redención. Saquen sus Biblias, porque no se van a proyectar en la pantalla. Lápiz y papel, porque esto es una clase bíblica. Y dice el Espíritu de Profecía que, a propósito, este sermón fue basado en unos libros del Espíritu de Profecía que yo no sé si ustedes conozcan, que están en inglés. No se preocupen, ya se pueden acceder a ellos en PDF y usted lo único que tiene que hacer es copiar y pegar el capítulo y decirle a la inteligencia artificial que se lo traduzca al español y se lo traduce impecable. Y puede encontrar una luz impresionante. Hay libros que no han sido traducidos del Espíritu de Profecía del inglés al español aún, entre ellos los extraordinarios volúmenes de The Spirit of Prophecy. Son unos libros que son, no sé si ustedes sabían, pero el conflicto de los siglos, la historia de la redención, patriarcas y profetas y reyes, son un resumen de esos grandes volúmenes llamados The Spirit of Prophecy, el espíritu de profecía. Y vamos a hacer muchas menciones con respecto a ese libro el día de hoy. Dice el Espíritu de Profecía, volumen 2, página 87, Satanás es un diligente estudiante de la Biblia. ¿Cómo les parece? Diligente estudiante de la Biblia. Y conoce las profecías mucho mejor que muchos maestros religiosos. ¿Cómo le parece? Siempre se ha mantenido bien informado acerca de los propósitos revelados de Dios a fin de derrotar los planes del infinito. Qué tremenda cita. El tema se titula Humano, muy humano. Y quiero introducirles, vamos a Hebreos capítulo 1. Y antes de leer Hebreos capítulo 1, yo quiero decirles que Hebreos capítulo 1 debería ir antes de Génesis 1. Porque Hebreos capítulo 1 me está enseñando a mí el verdadero génesis o el embrión del pecado. No es Génesis 3. El verdadero origen de todos los tiempos, cronológicamente hablando, se encuentra en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 me marca a mí el inicio de la creación de los ángeles. Génesis capítulo 1 me indica el origen de la creación del hombre.
Génesis y Hebreos capítulo 1 son el gran Génesis de toda la historia de la humanidad. Cuando Dios decide crear, en Génesis 1 ya estaban los ángeles. Y Génesis 1 Hebreos capítulo 1 me está dando el origen de los ángeles. ¿Y por qué Hebreos 1 es el Génesis? Atentos, el Génesis debería ir Hebreos 1, teológicamente hablando, por la saga que esto conlleva antes de Génesis 1. Y aquí viene algo muy importante. Vamos a Hebreos capítulo 1 para que ustedes miren de qué se trata y por qué Hebreos 1 es el verdadero origen cósmico antes que Génesis 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo. Esta traducción, la mejor traducción es en tiempos antiguos, o palai en griego. Es decir, Dios habiendo hablado en tiempos mucho más anteriores a la creación del hombre, se está refiriendo este versículo aquí. Y dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Aquí se está estableciendo la autoridad de Jesucristo como Dios. Pero esta autoridad, la autoridad de Jesucristo, se está estableciendo para los ángeles. Este capítulo está dedicado para los ángeles antes de que el hombre pecara. Hubo un momento en que en Hebreos 1, tanto en Hebreos 1 como en Génesis 1, los ángeles y el hombre debían aceptar a Dios por fe. Les voy a explicar esto que es muy importante, que por favor lo tengan en cuenta. A los ángeles no les constaba de que Dios el Padre y Jesús y el Espíritu Santo fueran su Dios, su creador. Cuando ellos abrieron los ojos, lo que tenían enfrente era a su creador. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Cuando abrieron los ojos, la creación ya estaba hecha. Y lo que vieron fue a la deidad enfrente de sus ojos. Debían aceptar a Dios por fe. ¿Cómo sabemos que los ángeles debieron aceptar por fe a la deidad y a Jesús principalmente? Dice el versículo 4, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, hablando de Jesús. Escuchen bien. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Cuándo le dijo Dios esto a un ángel? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. Y el versículo 6 es el embrión, atentos, el embrión del Génesis verdadero. Dice el versículo 6, cuando introduce a Jesús, al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquí está diciendo pantés, todos. Imagínense la escena. Un momento cuando Dios tenía reunido a todas sus huestes angelicales y le dice a todas sus huestes angelicales que reconozcan a Jesucristo como Dios. Los ángeles no tienen otra opción que aceptar eso por fe. Los ángeles no tienen otra opción que adorar a Dios por fe. Yo les pregunto, ¿adoraron todos los ángeles a Dios y en reconocimiento de Jesucristo como Dios también? ¿Ustedes qué opinan?
estamos hablando que aquí no está hablando de la creación del hombre, estamos hablando de los ángeles. Dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero escuchen cómo Dios el Padre le llama a su Hijo. En el versículo 8 dice, tu trono, oh Dios. Dios el Padre le está llamando a su Hijo Dios. ¿Están viendo la secuencia o no? ¿Están conmigo, sí o no? ¿Sí? El versículo 8 dice, mas al Hijo le dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo le está llamando Dios el Padre al Hijo? Dios. Por siempre jamás cetro de equidad es el cetro de su reino. Y dice el versículo 10, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y quiero que envolvamos al 6 y entonces ahí dice, Dios reúne a todos sus ángeles y le dice, reconozcan todos los ángeles a Jesús como Dios porque Él fue el que los creó. ¿Y ustedes saben por qué este capítulo es el embrión del pecado? ¿Ustedes saben por qué el versículo 6 es tan importante en el conflicto cósmico? Abran bien, no se duerman porque esto está apenas empezando. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se postró Lucifer en adoración y reconocimiento a Jesús como su Dios y su Creador? En ese momento era Lucifer. Escuchen. Vamos a mirar el espíritu de profecía, página 17 dice, Satanás en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel elevado y exaltado, el próximo en honor después del amado Hijo de Dios. Tremendo. En el Satanás antes de su rebelión era un ángel elevado y exaltado. Entonces él se pregunta, en este mandato que Dios dice, todos los ángeles adórenle, Satanás empieza a preguntar y a cavilarse, ¿y por qué tengo yo que adorar a Jesucristo? Vamos a ver eso con la Biblia. Pero antes, quiero que vayamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, para que ustedes vean cuál era la preeminencia de Cristo con relación a la de Lucifer. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era Jesús. Aquí dice verbo, pero si ustedes ven el versículo 14, dice el verbo se hizo carne. Entonces vamos a poner en lugar del verbo a Jesús. ¿Estamos? Porque en el versículo 14 me dice que el verbo es Jesús. Muy atentos porque esto son análisis deductivos e inductivos. No se pueden perder. Versículo 1. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. ¿Cómo se le está llamando a Jesús aquí? Dios. Versículo 2, Jesús era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunto, ¿hizo Jesús a Lucifer? ¿Hizo Jesús a los ángeles? Sí, pero aquí viene una cuestión, ¿eso le constaba a Lucifer? ¿Eso le constaba? ¿Él tenía certeza de que Jesús era su creador? Vamos dejando esas preguntas allí. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5. Esto es un estudio bíblico muy importante, hermanos. Es el más importante de toda la teología adventista. Juan capítulo 17, versículo 5. Dice, y ahora, oh Padre,
glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pregunto, ¿qué preeminencia se le está dando a Jesús aquí? ¿Qué papel está cumpliendo Jesús aquí como Dios, como creador, como preeminente, como todo? Fíjense que aquí en estos versículos, en este versículo en particular está diciendo, tuve una gloria antes de que el mundo fuera. Miren ustedes la historia de Jesús. ¿Quién era? Vamos con Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. Yo y mi Padre, uno somos. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Para que ustedes vean quién es Jesús en comparación con un ángel. Dice Hebreos 1:4, hecho tanto más superior que los ángeles. Pregunto, ¿en qué posición está Cristo aquí? ¿Superior a quiénes? A los ángeles. Vamos ahora a Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22 dice, el cual habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y escuchen esto, estando sujetos a Él. ¿Sujetos a quién? A Cristo. Miren quién está sujeto a Cristo. Ángeles, autoridades y potestades. Les pregunto, ¿esto incluía a Lucifer? Por supuesto que sí. Por supuesto que incluía a Lucifer. Entonces yo le pregunto, cuando Dios el Padre ordena que todos los ángeles adoren a Jesucristo, pregunto, ¿Lucifer se postró con agrado? ¿Lucifer se postró y reconoció a Cristo como su creador con agrado? Ya vamos para allá. Y vamos a demostrar de que Satanás, en ese momento Lucifer, no reconoció la divinidad de Cristo. Tremendo, tremendo. Qué desafío tan tremendo al gobierno de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15, para que ustedes vean quién es Jesús. El verdadero Jesús, nuestro Salvador. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el monógenes de toda la creación, de toda criatura, el primogénito. Escuchen esto, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, está hablando de los ángeles y todas sus jerarquías, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Gloria a Dios. ¿Quién fue el que creó a Lucifer? El mismo Jesucristo. ¿Qué autoridad se le está dando a Jesucristo aquí? Total. Versículo 17, atentos. Él es antes de todas las cosas. ¡Qué tremendo! Y todas las cosas por Él subsisten. Y vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Filipenses 2, 9, 10. Bueno, vamos a ver hasta el 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2,
desde el 9 hasta el 11. Dice, por lo cual Dios le exaltó, imagínense, hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, incluida la de Lucifer, de los que están en el cielo, en la tierra y under the ground. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Cómo les parece a ustedes estos versículos con respecto a la autoridad de Dios? Pero quiero decirles, apreciados hermanos, que todo esto Satanás nunca lo pudo comprobar. No podría haberlo comprobado con certeza. Lucifer fue creado. Él ya había visto a Cristo. Ya Cristo estaba presente cuando Lucifer estaba. ¿Cómo podría tener certeza que Cristo era antes de todas las cosas fueran creadas? Bueno, cuando Dios el Padre introduce al Hijo, es porque ya los ángeles habían sido creados. Los ángeles no ven el acto creativo de Jesús cuando Él los creó. Ya dan por hecho. Lo mismo pasó con Adán, como lo mencioné hace un momento. Cuando Adán abre los ojos, ya Jesús estaba al frente. Dice el Espíritu de Profecía, la página 17, el Spirit of Prophecy, Volume 2, página 17. El Padre entonces dio a conocer que Él mismo había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. Había investido a su Hijo con autoridad para comandar a la hueste celestial. Atentos. Su Hijo trabajaría en unión con Él en la anticipada creación de la tierra y de todo ser viviente que existiese en ella. Y esta es la parte que más me gusta. Satanás sintió envidia y celos de Jesucristo. ¿Ustedes creen que Lucifer se postró con agrado cuando Dios ordena que adoren a Cristo en Hebreos 1:6? Vamos a Ezequiel capítulo 28 para encontrar unas pistas y encontrar si Lucifer se postró con agrado y reconoció a Cristo como su Curios, como su Señor. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Dice Ezequiel 28:15, perfecto eras, la palabra hebrea aquí es tamim. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En él se halló algo. Él encontró algo. Él empezó a sentir algo. Vamos a ver otra pista. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo 13 y 14. Miren ustedes que él, en el momento en que hay esa gran asamblea de Hebreos 1, en el reconocimiento de Cristo como Dios y que los ángeles le reconozcan, mire lo que siente Lucifer en ese momento. Versículo 13 de Isaías 14. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón, a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Jesús. Seré semejante al Altísimo. Qué tremenda pretensión la que esta criatura sintió. ¿Por qué tengo yo que adorar a Jesucristo? Es Él el que me tiene que adorar a mí. Pretencioso. Ya vamos a ver dónde está en la Biblia de que lo que quería el diablo era que Jesús adorara a Lucifer. Y Lucifer no lo reconoció. Voy a leerles una cita reveladora que la encontramos en el Espíritu de Profecía, la página 18, tomo 1. Escuchen. Cuando todos los ángeles, haciendo referencia a Hebreos 1:6, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía, alta autoridad y justo gobierno, escuchen, Satanás se inclinó. Note que no está diciendo adoró, no está diciendo se postró en sus rodillas para reconocer a Jesucristo. El Espíritu de Profecía dice que se inclinó. En el original dice bowed. Es decir, hizo esto, pero no hizo esto. La palabra worship o proskuneo en griego es que dobla sus rodillas y su frente toca el piso. Y la palabra bowed es simplemente una venia. Lucifer no se postró, se inclinó. Y dice, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Y sigue diciendo en la página 18, Satanás pensaba que él era el favorito del cielo. Había sido muy exaltado, pero esto no despertó en él gratitud ni alabanza hacia su Creador. Aspiraba las alturas de Dios mismo. Ustedes saben por qué brillaba Lucifer. Lucifer tenía unas vestiduras luminosas, él brillaba, pero ese brillo no era porque emanara de él mismo, sino porque era un efecto rebote por estar en la presencia misma de Dios. Sus vestiduras eran luminosas, él brillaba, era un ángel de luz, pero esa luz no provenía por él ni le pertenecían a él, pero él estaba confundido. Él pensaba que esa luminosidad, ese brillo, ese ángel de luz era suyo. ¿Cómo sabemos de que esa luz no le pertenecía? Vamos a Éxodo capítulo 25 para que ustedes vean que este ángel poderoso brillaba por la gloria de Dios, mas no por sí mismo. Éxodo capítulo 25, versículo 20 dice: y los querubines, o sea Lucifer, que es parte de esto, Lucifer extendía por encima sus alas, cubría con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. O sea, Lucifer estaba mirando allí. Y miren ustedes que además de que la Shekinah, la presencia de Dios, la parusía, estaba en medio de esos dos querubines, también Lucifer estaba mirando hacia abajo, hacia la santa ley de Dios. Quiere decir que Lucifer conocía muy bien la ley de Dios también. Pero el punto aquí es que el versículo 22 dice así: y de allí me encontraré contigo y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Imagínense ustedes, los querubines estaban en la presencia de Dios todo el tiempo, día y noche. Y Lucifer pensó que como ha estado siempre y desde siempre en la misma presencia de Dios, él pensó que podía o era inclusive igual al Altísimo. Y esa luz no provenía de él, sino de la presencia de en medio de esos querubines. Bueno, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Dormidos o despiertos? Tomen agüita porque esta era la introducción.
No, esta era la primera parte. Este era el primer bloque. Lo que viene a continuación, esa pregunta, gracias. Lo que viene a continuación es impresionante. ¿Qué pasó después de este acto inaugural? Ya sabemos de que Satanás no lo reconoció, se inclinó, no se postró, porque sintió en su corazón algo. Y quiero que miremos Isaías 14:14 nuevamente. Isaías 14:14. Y vamos a ver quién era el que quería adoración de quién. Isaías 14 dice, sobre las alturas, Isaías 14:14. Busquen en sus Biblias, hermanos, no pierdan esa costumbre de buscar, de tomar apuntes. Volvamos a nuestros pioneros que estudiaban la Biblia así, bien sesudamente. Isaías 14:14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? ¿Qué era lo que quería Lucifer? Ser semejante al Altísimo. Vamos a Mateo capítulo 4, vamos a ver qué era lo que quería Satanás. ¿Cuáles eran las verdaderas pretensiones? ¿De cuál Altísimo se está refiriendo? ¿De cuál Altísimo se está refiriendo? Atentos. Mateo capítulo 4, versículo 9 y 10. Mateo 4, 9 y 10. Dice, todo esto te daré, le dijo Satanás a Cristo, si postrado ¿qué? ¿Qué era cuáles eran las verdaderas intenciones de Satanás contra Cristo? Que Cristo adorara a Lucifer. Qué tremenda pretensión, qué pretencioso, ¿verdad? Qué tremendo. Con Espíritu de Profecía, página 18, dice, Lucifer dejó la presencia inmediata de Dios. Escuchen esto muy atentamente. Insatisfecho y lleno de envidia contra Jesucristo. Y escuchen esto. Prometió que nunca más volvería a inclinarse ante Cristo. ¡Qué tremendo! Jamás, lo estoy leyendo literal, jamás se inclinaría en adoración servil ante el Hijo de Dios. No estaba dispuesto a someterse a la autoridad de Cristo, el gran comandante del cielo. No estaba dispuesto a someterse al Hijo de Dios, el gran comandante del cielo. Hermanos, después del acontecimiento de Hebreos 1:6, Satanás nunca más volvió a postrarse ni a reconocer a Cristo como su creador. ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de esa gran lucha, de cuestionar la divinidad de Cristo, de reconocer a Cristo como su creador? ¿Qué pasó después? Lo que viene a continuación es muy importante. Sostendría hasta hoy que la ley es imposible de guardar. Fíjense ustedes, hermanos, donde el gobierno era perfecto, cuestionar a Dios, a Jesucristo como su Dios. Imagínense el sigma que hubo, la fractura que hubo en el cielo. Solamente imagínense eso. No solamente cuestionó a Dios como Dios, no solamente cuestionó a Jesús como Dios y su creador. Dijo, no es mi creador, no me consta y no lo reconozco y no me vuelvo a postrar delante de él. Sencillo. Y adicionalmente a eso dice, y no solo eso, yo conozco la ley, la contemplo día y noche
y los ángeles no la pueden cumplir, y se lo voy a demostrar a Dios. ¿Cómo sabemos que Satanás aparentemente tuvo éxito al demostrar de que la ley era imposible de guardar con los ángeles? ¿Quién me dice eso? Sencillo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo... bueno, ya vamos para allá. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Vamos a ver que hubo una guerra. Apocalipsis 12, 7 y 9. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Interesante? Apocalipsis 12, 7 y 9 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Después de que eso pasó, de que no se reconoció a Cristo y lo que ya les dije, hubo una guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Cristo luchaba contra Satanás, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, atentos, ni fue hallado lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta guerra no es una guerra de espada y golpes, es una guerra de argumentos. Así luchaban los ángeles. ¿Cómo sabemos que era una guerra de argumentos? Imagínense ustedes la lucha que vivieron en su momento, Satanás diciendo: Cristo no es Dios, no lo voy a adorar, la ley es imposible de guardar. Vamos a Job capítulo 1, versículo 6 para demostrar que no son guerras de espada y machete, sino guerras de argumentos. Job capítulo 1, versículo 6 nos dice que cuando hay altercado en el cielo, son altercados verbales. Versículo 6: y un día vinieron los hijos de Dios, Job capítulo 1, versículo 6, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás: de rodear la tierra y andar por ella. Y empezó ahí el altercado, empezó ahí un diálogo, peleándose por Job. Entonces noten, hermanos, que aquí hubo una guerra. Y no solamente eso, el Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de ellos día y noche. Esa era la guerra, una acusación constante, un diálogo, un altercado. No pudo haber más espacio entre ellos y fueron lanzados a la tierra. Entonces viene la pregunta: ¿cómo sabemos que Lucifer tuvo razón, entre comillas, de que la ley era imposible de guardar? Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Cómo hizo para convencer tantos ángeles? Él dijo: convencí a estos ángeles, voy a convencerlos a todos. Tremendo. ¿Cómo hizo Satanás para convencer tantos ángeles en rebelarse contra el Hijo de Dios? ¿Cómo hizo para venderles la idea de que Cristo no era Dios, ni su creador, y que la ley es imposible de guardar? No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y no solo eso, también convenció y derrotó
a Adán y a Eva. Vamos a eso lo podemos ver. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Convenció a los ángeles, convenció a la raza humana, y ahora le faltaba a convencer a uno, a Cristo, cuando se convirtiera en carne. Hay un versículo clave que dice que la ley que es difícil, que es imposible. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Dice el versículo, la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Les pregunto, ¿hay cosas en la ley que son imposibles? Dice la palabra de Dios, lo que era imposible para la ley. Satanás usó estos argumentos, y escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía, la página 31, el volumen 1. Él les dijo que no confiaría en ninguno de ellos para realizar este trabajo. Satanás mismo se encargó de tentar a Adán y a Eva, y se encargaría de tentar también a Cristo. ¿Cómo sabemos de que Satanás se encargó de tentar a Cristo mismo? Nosotros somos tentados por demonios, pero por Satanás mismo. ¿Usted se imagina lo que es ser acosado por el mismísimo diablo? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. El versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por un ángel, por un demonio. ¿Así dice? ¿Para ser tentado por quién? Por el mismísimo diablo. Satanás dijo, yo me encargo de Jesús. Aquí tenemos un gran problema, apreciados hermanos. Primero, el gobierno de Dios ya está entredicho. Segundo, Satanás quería demostrar al gobierno de Dios de que la ley es imposible de guardar, porque convenció una tercera parte de los ángeles, y adicionalmente eso convenció a Adán y Eva a pecar, y pecaron. Y tercero, ahora le correspondía el trabajo de Lucifer, vencer a Cristo. Yo les pregunto, hermanos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el gobierno de Dios entredicho? Dice el Espíritu de Profecía, la página 18. Creo que está ahí en las diapositivas. Alegaba que desde ese momento debía rendir un honor servil. Reunió a la hueste angelical, les manifestó que los había convocado para asegurarles que ya no se sometería a la invasión de sus derechos, que nunca más volvería a inclinarse a Cristo, que asumiría el honor que se le debería haber conferido y que sería el comandante de todos los que aceptaran seguirle y obedecer su voz. Hubo contención entre los ángeles. Satanás y sus simpatizantes se esforzaron por reformar el gobierno de Dios. Y dice en la partecita de abajo,
grandes multitudes, espíritu de profecía, página 20, grandes multitudes manifestaron su propósito de aceptar a Satanás como su líder. Aceptaron a Satanás como su líder y lo aceptaron como comandante supremo. Se lisonjeó a sí mismo pensando que lograría tener a todos los ángeles a su lado, que sería igual a Dios mismo y que su voz de autoridad se escucharía comandando a todas las huestes del cielo. El poderoso sublevado, en la página 21 del Espíritu de Profecía dice: el poderoso sublevado declaró entonces que él conocía la ley de Dios y que si se sometía a una obediencia servil se le quitaría su honor. Satanás, sin ruborizarse, dio a conocer su descontento por el hecho de que Cristo fuera preferido antes que él. Se puso en pie con orgullo e insistió en que debía ser igual a Dios. Declaró que estaba preparado para resistir la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza contra fuerza. Satanás se volvió audaz en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. Afirmó que la ley no se necesitaba, sino que debían quedar libres para seguir su propia voluntad, la cual siempre los guiaría correctamente, que la ley era una restricción a su libertad y que abolir la ley era uno de los grandes objetivos de su postura. En la página 28 del Espíritu de Profecía dice: ángeles que jamás habían pensado en cuestionar la voluntad del cielo o rechazar la obediencia a la ley de Dios hasta que Él lo puso en sus mentes, presentándoles la idea de que podría disfrutar de un bien mayor, de una libertad más alta y gloriosa. ¿Cómo vamos hasta aquí, apreciados hermanos? ¿Ya tienen sueño? Mensaje difícil, denso, pero muy importante. Patriarcas y Profetas, la página 65 dice: Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Y Christ Objective Lessons, lecciones objetivas de Cristo, el capítulo 24 dice: Satanás afirmaba que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes, no me respondan, cuántos de ustedes creen que es posible vencer en esta naturaleza pecaminosa? ¿Cuántos de ustedes creen de que es posible obedecer los mandamientos de Dios hoy y ser perfectos? Si usted es de los que dice que es imposible, le está dando la razón a Satanás. Pero si usted es de los que se esfuerza y obedece como Enoc, como Elías, como Moisés, como José, usted le está dando una bofetada al diablo y le está diciendo que la ley de Dios sí es posible cumplirla. Dice Conflicto de los Siglos: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra Cristo y aunque expulsado del cielo, escuchen, continuó la misma lucha en engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objetivo que persiguió sin cesar. Ahora surge una pregunta:
que es la que he venido haciendo. ¿Cómo demostraría Cristo que era digno de ser adorado? Primera pregunta. ¿Cómo demostraría que Cristo era el Creador y Dios? ¿Cómo nos va a demostrar ahora que Cristo hizo una ley santa, justa y buena? ¿Cómo demostrar que la ley es necesaria para los ángeles y para todos? Voy a invitar a mi esposa para que tenga el especial y vamos a colocarnos en pie un poquito, hermanos, porque viene la parte final. Vamos a orar, hermanos, por Venezuela, para que nos estiremos un poquito. Oremos. Amantísimo y eterno Padre, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo vino a la tierra para demostrarle a Satanás de que es posible vencer en esta naturaleza. Gracias porque tú viniste, tomaste la naturaleza nuestra para demostrarle a todos los ángeles y al hombre de que es posible obedecer la ley. Satanás se ha esforzado por demostrarnos de que Cristo no es Dios y de que no hay que guardar la ley y que la ley es imposible de guardar. Pero tú, oh Jesucristo, le cerraste la boca y sus argumentos cuando Cristo muere en la cruz y resucita sin pecado como hombre. Te pedimos, Señor, por el pueblo de Venezuela. Seguimos clamando por este pueblo para que tú, Señor, lo ayudes, lo fortalezcas, lo bendigas. A las familias que están desesperadas, a las familias que están adoloridas por la pérdida de sus familiares, yo te pido, Señor, que los ayudes, los bendigas y los restaures. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a escuchar un hermoso especial y entramos a nuestra última parte.
Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, para que ustedes miren la ira que tiene contra la ley de Dios Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con mucha ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Vamos a ver, esa ira está traducida en ¿qué? Versículo 17, ahí mismo, capítulo 12. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra, ya no contra los ángeles y también con Jesucristo, sino con alguien más, contra el remanente de la simiente de ella. Y aquí está la parte clave: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Tiene alguna contemplación Satanás contra los que guardan los mandamientos? ¿Contra la misma ley de Dios? No. Bien, vamos a entrar a nuestra última parte, y es la lucha que continuó Satanás en la tierra con Jesucristo. No pudo vencerlo como gran comandante, pero ahora tenía una misión: si viene como hombre, puedo vencerlo como vencí a Adán y Eva. Si Cristo vino como hombre, me queda más fácil vencerlo. Fui capaz de vencer a serafines, fui capaz de vencer a otros querubines, fui capaz de vencer a arcángeles. Cuando me refiero a arcángeles es argeángelos, jefes de otros comandantes de otros ángeles. Jesucristo va a ser pan comido, dijo Satanás. Y aquí viene una cita maravillosa. La victoria se da escuchen estos hermanos, la victoria se da en la debilidad más grande de la raza humana. No lo lograron los ángeles. Atentísimos hermanos, porque esto lo que viene ya es el descenso en caída libre. No lo lograron los ángeles, tampoco lo logró Adán y Eva, pero sí lo lograron hombres con una carga de pecado, como lo fue Enoc, ¿o no? Como lo fue Elías, ¿o no? Lo logró Moisés, ¿o no? Entre muchos otros héroes de la fe, pero sobre todo, el más digno de seguir, Jesucristo. Cristo logra vencer el pecado siendo obediente, logra no pecar y principalmente logra obedecer los mandamientos en nuestra naturaleza humana. Derrocado por completo
derrocando por completo los argumentos de Satanás. Cada victoria humana sobre la ley en armonía y obediencia es una bofetada directa a los argumentos de Satanás. Una victoria que se celebra en el cielo por cada obediencia de un ser humano. Satanás siempre quiso demostrar que el defecto no está en los ángeles o en el hombre, sino en la ley y en el gobierno de Dios. Entonces Satanás usó no solo a los ángeles, sino a la humanidad para sustentar su argumento en la imposibilidad de obedecer a Dios. Ahora le quedaba a Cristo el reto de demostrar lo contrario. Y Cristo lo hace. Hace lo que el hombre, y Cristo lo hace que el hombre lo puede lograr sin importar su condición humana, ni su deterioro o degradación. Cristo logra con un nivel de dificultad mayor al que se enfrentó ángeles, Adán y Eva. Es una victoria aún mayor, porque Cristo vino con 4000 años de pecado, con una humanidad débil y desgastada, para demostrarle al jugador que hizo trampa que el juego sí se puede ganar respetando las reglas. ¡Qué tremendo! Patriarcas y Profetas, la página 54 dice, escuchen esta cita: la santa vida de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. ¿Cómo les parece eso? Yo les pregunto, hermanos, ¿para ustedes hay esperanza? Para mí hay esperanza de que se puede vencer a Satanás. Espíritu de Profecía, página 48. Atentos porque ya estoy terminando, hermanos. Esto que viene es lo más importante del sermón. Entonces, para vindicar todo esto que prediqué hoy, Cristo había ofrecido dar su vida en rescate. Tomó la sentencia de muerte sobre sí mismo. Dejaría toda su gloria en el cielo. Aparecería en la tierra como un hombre, se humillaría como hombre, se familiarizaría por experiencia propia con las diversas tentaciones que acosarían al ser humano, moriría con la más cruel de las muertes colgado entre el cielo y la tierra, como un pecador culpable, que sufriría terribles horas de agonía que ni siquiera los ángeles podían contemplar, sino que velarían sus rostros para tal escena. Imagínense ustedes ver al comandante de los cielos, Dios creador, colgado desnudo en un madero. ¡Qué vergüenza para el universo! Y aún así, Cristo lo hizo. No sufriría meramente una agonía física, sino una agonía mental con la cual los sufrimientos corporales no podrían compararse de ninguna manera. El peso de los pecados de todo el mundo estarían sobre él. Los ángeles se postraron ante él, ofrecieron sus propias vidas. Jesús les dijo que él, mediante su muerte, salvaría a muchos, que la vida de un ángel no podía salvar la deuda, solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate por el hombre. Él tomaría la naturaleza humana caída del hombre y su fuerza ni siquiera sería igual a la de ellos, y que sería testigo de una humillación y de grandes sufrimientos. Y la cita que sigue es tremenda. Espíritu de Profecía, volumen 1, página 48. Satanás se regocijó porque al causarle la caída al hombre podía derribar al Hijo de Dios de su posición exaltada. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído podría vencerlo e impedir la realización del plan de salvación. ¿Cómo les parece a ustedes? Qué pretencioso. Y vamos a... Quiero invitarlos a Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 18.
Hebreos 2, 10 al 18. Porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas. Lean conmigo, Hebreos capítulo 2, versículo 10. No bajen la guardia. Dice el versículo 10, porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quienes todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y otra vez, yo en él pondré mi confianza, y otra vez, he aquí, yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Versículo 14. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escuchen esto, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16 es muy clave, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles. Cristo no vino como un ángel. Cristo no vino a ser tentado como un ángel, ni tomó la naturaleza de un ángel. Sería imperfecto ejemplo para el hombre. No sería digno de seguir ni de imitar como ejemplo, dice el versículo 16, sino que tomó de la simiente de Abraham, versículo 17, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gloria a Dios, hermanos, porque Cristo vino a la tierra a demostrarle a Satanás que su gobierno es justo, santo y bueno, que su ley es santa, justa y buena, y que se puede obedecer siendo hombre aún en la condición pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Pero aquí viene algo muy tremendo, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 4, la tentación más fiera que pudo haber infligido Satanás a Jesucristo. Y voy a decirles algo que viene a continuación muy revelador, muy revelador. Versículo 1, entonces Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 1, Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. Después que hubo ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Usted sabe lo que es ayunar? Bueno, no sabemos, pero imaginémonos ayunar 40 días y 40 noches. Les hago una pregunta, ¿cómo estaba su aspecto físico? Señora, ¿sabe cómo dice el espíritu de profecía? Estaba desfigurado y demacrado. ¿Cómo les parece? Ahora miren el contraste con Satanás, que se presenta como ángel de luz, como querubín brillante, poderoso, majestuoso, y ahora está al frente de un hombre demacrado, un hombre atormentado por el hambre. Y quiero que miremos algo teológicamente impresionante. No nos podemos ir de aquí sin escuchar esto que les voy a decir. Hermanos, Cristo se despojó de un atributo adicional para darle otra bofetada a Satanás. Se despojó de su belleza física para demostrarle a Satanás que la verdadera belleza no está en el exterior como se ufanaba Satanás, sino en el interior de su corazón y de su alma. La belleza de Cristo no estaba en su aspecto demacrado. La belleza de Cristo estaba en su aspecto interior. Yo les voy a decir algo muy revelador. No se duerman.
Resulta, hermanos, que la cubierta del santuario estaba cubierta por pieles de tejones. Estaba cubierta por pieles de animales. Todos los transeúntes que pasaban por ahí y veían esa tiendita, no se imaginaban que dentro de esa tiendita había oro puro, madera preciosa, piedras preciosas costosísimas, telas e hilos de altísima calidad de oro, lino finísimo. La belleza del santuario estaba en su interior, pero en la parte exterior era fea. Estaba dada de tal manera para resistir la inclemencia del sol. Ustedes sabían que eso tiene una razón teológica dentro del plan de redención, por qué el santuario tenía que ser feo en la parte de afuera. Quiero decirles, hermanos, que cuando los beduinos pasaban y veían ese santuario, veían una tiendita insignificante. Cuando Cristo vino, Cristo pasó desapercibido. Cristo era un hombre común y corriente. Su aspecto físico era de una persona pescadora, ajada por el sol, maltratada por el sol. Pero la belleza del santuario de Cristo era en su interior. Esto era una lección directa a Satanás para demostrarle que iba a venir como hombre, no como un ángel de luz, sino que iba a venir como hombre, como un pescador, como uno de nosotros, físicamente sin ninguna belleza para desearle. Vamos a Éxodo, capítulo 26, versículo 14, para que vean que esto tiene un sustento bíblico, teológico y trascendental en el plan de redención. Éxodo, capítulo 26, versículo 14. Nadie en la teología adventista, muy poco se estudia sobre el aspecto externo y todo el santuario representa a Cristo. ¿Ustedes nunca se preguntaron qué representa las cubiertas del santuario? ¿Ustedes nunca se preguntaron qué representa las pieles de tejón del santuario? Hemos estudiado el candelabro, la mesa, el lavacro, y les pregunto, ¿y las pieles que cubrían el santuario qué? Yo se los voy a enseñar el día de hoy. Éxodo, capítulo 26, versículo 14. Harás a la tienda una cubierta de pieles de carnero. Imagínense, pieles secas, áridas, teñidas de rojo y cubierta de pieles de tejones encima. Eran pieles rústicas, le ponían tiendas para que lo protegiera del sol. Y aquí viene el texto bomba. Siéntense bien. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 13, un texto bomba atómica. Isaías, capítulo 53, versículo 2, una bofetada directa a Satanás, hermano Juanito. Isaías 53, 12, hablando de Jesucristo, que a propósito yo tengo un tema completo que se llama Como raíz en tierra seca, ampliando estos dos versículos y qué representa en Cristo, pero con este versículo les va a quedar clarísimo. Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para desearle. ¿Cómo les parece? Lo que representa las pieles de tejón representará la belleza de Cristo en su aspecto externo. Cristo quería demostrarle a Satanás, Cristo se despojó de un atributo, su atributo hermoso, su atributo como ángel, su atributo como un ser precioso, lindo, divino. Y aquí dice la palabra de Dios que se vistió de piel de tejón, sin belleza y sin hermosura para desearle, para demostrarle a Satanás, aquí estoy. Aquí estoy. Y dice el espíritu de profecía
en el Espíritu de Profecía, volumen 2, página 91, la belleza angelical del diablo frente a la demacrada apariencia de Jesús y su entorno hostil. ¿Cómo les parece cómo le llama el Espíritu de Profecía a Jesús? Su apariencia, ¿cómo? Demacrada. Y dice aquí el Espíritu de Profecía, página 91, al tomar la naturaleza del hombre, Cristo no era igual en apariencia a los ángeles del cielo. No. Cristo no vino como lo pintan en las figuras del medioevo, en las iglesias lindas, con una apariencia, un perfil hermoso, con ojos azules, una nariz preciosa, puntiagudita, así bien hermoso. Eso es una visión eurocentrista. Cristo era judío del siglo I, pescador, rajado por el sol, seguramente era trigueño, dicen los investigadores y grandes eruditos. Tremendo. Y dice aquí, Él no vino como un ángel así precioso, pero esta era, escuchen, una de las humillaciones necesarias que aceptó voluntariamente al convertirse en el Redentor del hombre. Gloria a Dios, hermanos, porque viene a demostrarle a Satanás que no es con belleza que se gana la vida eterna. La belleza es en el interior de vuestros santuarios. ¿Cómo termina todo esto, hermanos? La victoria terminó. Cristo vence como hombre. Les voy a leer una cita. Termino leyendo esta cita del Espíritu de Profecía. Bueno, a propósito, esta Biblia es una joya, se llama Biblia comentada con los comentarios de Elena de White, pero la pueden encontrar en el Diccionario Bíblico Adventista, tomo 7A, en el comentario de la tentación de Jesús. Escuchen, con esto termino esta cita. Me han llegado cartas, atentos, esto lo encontramos en The Review and Herald, page 18 de 1890. Revista Adventista, página 18 de 1890. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Me han llegado cartas en las que se afirma que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza del hombre. Pues si la hubiera tenido, habría caído en las tentaciones como usted y yo caemos. Si Cristo, y mire cómo responde ella, si Cristo no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no participó de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no hubiera sido posible que se rindiera a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo viniera a reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y su victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo de Cristo. Hermanos, termino con Apocalipsis, termino con la Biblia. ¿Saben cómo va a terminar este conflicto cósmico? Todos los ángeles volverán a reconocer a Cristo como Dios, incluido Satanás. Porque los argumentos que Él vino a traer fueron irrefutables. Su obediencia perfecta es una obediencia que se nos reclama a nosotros también. Yo les pregunto, hermanos, ¿podemos ser obedientes como Cristo lo fue? Digan que sí. Porque si decimos que no, le estamos diciendo a Satanás, Satanás, tú tienes razón,
Pero miren a Cristo. Cristo pudo, Cristo venció, Cristo fue hombre. Como usted y como yo podemos tener la victoria sobre Satanás. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Va a haber un momento donde miriadas y miriadas de ángeles reconocerán la autoridad de Cristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. ¡Qué maravilla! Vamos desde el 11. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones. Y miren qué decían a alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Todos los argumentos de Satanás quedaron desbaratados cuando Cristo viene como hombre y lo demuestra. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. Apocalipsis 7, 11 al 13 dice: todos los ángeles, Jacol Melahim, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, gloria a Dios, diciendo amén. ¿Ustedes saben quién es el amén? Cristo es el amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Vamos a ver esto, sigamos leyendo. Y todos los, versículo 12. Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre, jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra del Señor que cantaremos todos nosotros el cántico de Moisés y del Cordero. Miren ustedes qué belleza. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantaban, Apocalipsis 15, 3, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén.
Gloria a Dios. Vamos a cantar el cántico de Moisés y del Cordero y vamos a decir: ¿quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre para siempre? Porque solo tú eres todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, incluyendo Satanás? ¿Y quién no va a glorificar tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Voy a hacer un pequeño llamado. ¿Cuántos de los que están aquí son valientes y dicen: yo también voy a vencer como venció Cristo? ¿Cuánto le vamos a decir a Satanás: lo siento mucho, pero yo puedo vencer porque Cristo fue mi ejemplo? Cuando Cristo vino dijo: ejemplo os he dado. ¿Cuántos son ustedes soldados de Cristo y le van a decir: Señor, yo confío en ti, y le vamos a cerrar la boca a Satanás, una bofetada al diablo, para demostrar de que la ley de Dios es santa, justa y buena? Vamos a colocarnos en pie, hermanos, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este sermón del día de hoy. Oremos. Amantísimo Padre, todo se dio, todo está hecho, el plan de salvación está revelado. Gracias porque Cristo vino, se despojó de su omnipresencia, se despojó de su belleza, se rebajó hasta lo sumo para darle una lección a Satanás, al universo entero, que la belleza está en el interior y que se puede obedecer aún en esta condición pecaminosa. Queremos ser victoriosos, queremos unirnos al ejército de los que sí se pueden. Queremos unirnos al ejército de Jesucristo, que es el glorioso vencedor. Ayúdanos a ser obedientes como Cristo lo fue. Salimos a casa con la bendita esperanza de que podremos ser santos como Cristo lo fue. Llévanos a casa con tu bendición. Guárdanos, protégenos, líbranos del mal, perdona nuestros pecados, y que a partir de ahora empecemos un nuevo pacto contigo. Lo pedimos y lo agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach Meshiheinu. En el nombre de Jesús nuestro Mesías, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden ir en paz. Gracias por estar atentos a este mensaje. Feliz tarde. Nos vemos. Lehi Traot.